Hemos estado predicando doctrina. Lo veo necesario, importante que como cristianos, como bautistas, conozcamos pues la doctrina que profesamos, y hemos estado estudiando la doctrina de la salvación y hemos ido punto por punto con el propósito de que agarres bien el punto, por ejemplo, de el perdón, cómo es el perdón de Dios, cómo es la regeneración espiritual. Veíamos hace 8 días el punto de la justificación, que el cristiano cuando recibe a Cristo es declarado justo delante de Dios, inocente y sin mancha, únicamente por haber puesto su fe en Cristo. Y veíamos desde cuándo Dios había manifestado su justicia, porque pues podríamos llegar a pensar, bueno, ¿y qué hay de aquellos que no escucharon la palabra del Señor? Bueno, Dios en sus muchas maneras de manifestar su justicia siempre lo ha hecho así, de tal manera que el ser humano no tiene cómo decirle a Dios: yo nunca escuché de ti, yo nunca supe de ti. Y lo veíamos desde Adán y Eva, cómo Dios manifestó su justicia y que únicamente sería por medio de la fe. Y en esta tarde veremos otro punto de lo que Dios otorga en la salvación. No solo el perdón, no solo la regeneración, no solo es la justificación, sino que la santificación. Y hoy veremos este punto. En un contexto general, la santificación es el proceso por el cual Dios nos separa de todo aquello que nos contamina y nos prepara con un propósito para dedicarnos, para servir para su gloria. Y el fin del Señor en el proceso de la santificación es hacernos parecer cada día más a la imagen de su Hijo amado, del Señor Jesús. Y vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en Romanos 6. Romanos 6, verso 19. Dice de la siguiente manera, está hablando el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hay algo que el apóstol Pablo nos expresa en relación a que en algún momento de nuestra vida nuestros cuerpos, nuestros miembros estaban enfocados a servir a la inmundicia, a la iniquidad. Pero ahora que ya somos de Cristo, dice así ahora para santificación. Y vamos a analizar este verso. Cuando dice el apóstol Pablo, presentasteis vuestros miembros, está hablando en un tiempo pasado, es decir, que en algún momento de tu vida presentaste, exhibiste, proferiste tus miembros y tu cuerpo para servir a la inmundicia. Y la palabra inmundicia, de la palabra griega akadarsia, que significa que impureza física y moral, es decir, que nuestro cuerpo estaba practicando la inmundicia, estaba en la impureza. No solo el cuerpo, sino nuestra mente. Vivíamos una vida inmoral. Moralmente no estábamos bien. Estábamos dedicados a la concupiscencia, a los deseos de nuestra carne. ¿Aún recuerdas de qué manera presentabas vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad? Eso es importante.
cuando identificas de qué manera andabas en la impureza, físicamente, bueno, dañando el cuerpo, afectando el cuerpo, y moralmente conducido por tus malos pensamientos y en las concupiscencias de tu carne. Así que el apóstol Pablo le enseña aquí a los de Roma que ahora era tiempo de cambiar. En algún momento estaban enfocados a la inmundicia, incluso iniquidad significa de la palabra griega anomía, que estábamos enfocados a la ilegalidad, a la violación de la ley de Dios, a la maldad, a la impiedad, a infringir las leyes, a transgredir las leyes. ¿Cuántas cosas hicimos cuando estábamos sin Cristo? Cuánta maldad, cuánta impureza, cuánta inmundicia, cuánta concupiscencia, cuánta ilegalidad, cuánta infracción a la ley, cuántas transgresiones. ¿Aún recuerdas eso? Es importante. ¿Por qué? Porque es importante para que analices los cambios. Yo no sé, yo estoy seguro que ya no eres el mismo de antes. Algo has dejado. Algo ha cambiado, algo ha sido renovado, algo ha sido ordenado. Y eso es algo que Dios hace en la vida del creyente en el proceso de la santificación. Ahora Dios quiere que nos dediquemos, dice, hacia ahora. Ya, vivimos una vida en el pasado bien llena en la impiedad y en la inmundicia. Ahora Dios quiere que nos dediquemos para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora Dios quiere que tu vida esté en la pureza, en la santidad, purificándote para vivir en la justicia, en la justificación que es por medio de la fe en Cristo. Ahora una vida diferente, ahora una vida en la justicia celestial. Pero ¿cómo es que se logra esto, hermano? Se me hace difícil. Mire que yo, podrías decir, mire que Señor, pastor, he estado arraigado, fui arraigado al vicio, fui arraigado a la borrachera, fui arraigado a tantos deseos. Bueno, vamos a ver de qué manera el Señor nos habla. Hay una versión que dice de la siguiente forma, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos, éramos esclavos del pecado, como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Éramos esclavos del pecado. Algunos batallando con egoísmo, envidia, arrogancia, en algunos borracheras, drogadicción, fornicación, adulterio, mal hablados. ¿Cuántos de aquí éramos groseros? Yo creo que todos éramos bien groseros, en su mayoría. Creo que por ahí se fue el hermano. Sí, bueno. Bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Ok. Gracias, hermano. Así que éramos esclavos del pecado, mal hablados, malintencionados, mal pensados, rebeldes, crueles, lujuriosos, idólatras, chismosos, difamación y tantas cosas de las que antes éramos esclavos. Yo no sé tú, pero híjole, los que servimos al Señor, dice la palabra que de los más vil toma el Señor. No creas que tienes un pastor que fue santo, fue de lo vil. Y todos los que servimos para la gloria del Señor, de lo más vil nos tomó el Señor cuando estábamos presentando nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora Dios nos ha rescatado para servir para
en santificación, en santidad, para la justicia de Dios, pero no es nada agradable pensar, cuántas cosas hicimos. ¿Cuántas cosas? Ahora el Señor quiere que estemos enfocados en cosas santas, en la justicia de Dios. Y hay un verso en el verso que sigue. Porque cuando erais, ¿qué? Esclavos del pecado. No era santo, hermano. Aquí hay algo interesante. No era santo. Éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Practicábamos el pecado, pensábamos en el pecado, hablábamos con pecado, accionábamos con pecado. Pues aún las obras más relevantes que hayamos hecho antes de Cristo estaban intestadas, estaban llenas de pecado. Así que, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Por eso es importante considerar y analizar este punto de la doctrina de la salvación, la santificación. ¿Cómo será esto? Por favor, el significado de la santificación es separación del mal y dedicación a Dios. Separación del mal y dedicación a Dios. Y vamos a ver el primer punto dentro de la separación del mal. Vamos a primero a los Tesalonicenses, capítulo 4. ¿El plan del Señor cuál es? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es que es nuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Es decir, que dentro del significado de la santificación, que es la separación del mal, el plan de Dios es separarte del pecado, separarte de lo que te contamina, separarte de lo que te mancha. Es decir, que Dios tiene un plan en cada creyente, quiere que te apartes, que te retires, que te alejes, que abandones, que desistas, que te rehuses a pecar. ¿En qué sentido? Bueno, ¿sabes qué? Ya no, soy cristiano, ahora no, conozco la palabra. El plan de Dios es que te apartes de la fornicación, en un sentido espiritual, del pecado. Esa es la voluntad de Dios. Que vayas cambiando, que vayas siendo diferente. Que si decías, no sé, 10 palabras en el día groseras, vaya reduciéndose hasta que llegue un día que diga, ya no dice groserías, ya no maldice, ya no se enoja tanto, ya no grita, ya no es chismoso, ya no practica ciertas cosas, va cambiando. El plan de Dios es que te apartes, te alejes, desistas, abandones aquello que te contamina. Así que el plan de Dios es separarte. Y ahí está Dios. ¿De qué manera Dios te va a separar? Bueno, Dios tiene muchas maneras. Muchas maneras. En el creyente, en el cristiano, Dios lo va a ir separando. Y vamos a ver más adelante de qué manera. Así que el plan del Señor dentro de la santificación es separarte. Pero ¿separarte para qué? El plan de Dios no solo es separarte del pecado, tiene un propósito. Para que te dediques a Dios. Juan, por favor, capítulo 10, verso 36. Pastor, ya me estoy alejando, ya estoy dejando el vicio, estoy dejando las malas palabras, los malos pensamientos, las malas acciones. ¿Cuál es el plan de Dios? De separarte del pecado. Al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije,
hijo de Dios soy. Dice una versión, porque ustedes me acusan de blasfemar cuando digo, soy el hijo de Dios. Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. Y me envió al mundo. Y eso es importante que lo entiendas. Cuando recibes a Cristo en tu corazón, en ese instante eres santificado. Y vamos a analizarlo más adelante, pero con un propósito. Hay veces creemos que llegar a la vida cristiana, recibir a Cristo inmediatamente, queremos realizar o hacer varias cosas, pero el plan de Dios en su cuerpo es santificarte para después enviarte. ¿Para qué? Para un propósito. Porque ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios. ¿Ya eres hijo de Dios? Dice, después de todo el Padre me separó. El Padre me separó y me envió al mundo. ¿Cómo puedo yo estar sirviendo? ¿Cómo puedes tú estar sirviendo? Bueno, hay un proceso, hay un tiempo, ya eres separado. Dios primero te va a empezar a santificar, a separarte de lo que te contamina, a separarte de tal manera que cuando tú tengas discernimiento, convicción de decir, basta con esto, basta con aquello, entonces Dios te empieza a usar de alguna manera para su gloria. La santificación en todos los cristianos siempre es con un bello propósito de servir para su gloria. Qué importante es la santificación para el ministerio. Para que el ministerio que Dios te asigne sea de agrado, primero te tiene Dios que separar. Te está separando. Hay un punto donde Dios empieza a usarte, te empieza a delegar, te empieza a asignar, pero esa es la manera de la santificación. Y eso es algo que la Biblia enseña desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante el proceso de santificación en la vida de cada creyente? Porque cuando eres santificado, lo que haces para Cristo es de gozo, es de regocijo, es de deleite, porque lo haces plenamente convencido de lo que estás haciendo. No haces las cosas por hacerlas, las haces con el propósito de glorificar y exaltar su nombre. En la Escritura vemos un claro ejemplo. En aquellos que le ofrecieron fuego, ¿qué? Extraño a Dios. No estaban obedeciéndole, no estaban del todo santificados. ¿Y qué pasó? Y eso lo vemos en la Biblia. Otro claro ejemplo, cuando aquellos hombres quisieron sostener el arca porque se tropezaron por ahí los bueyes y un personaje la agarra, ¿y qué pasó? Muere en el instante. Es decir, que el cristiano debe de entender que su Dios, que lo ha separado, es santo, y para dedicarse a Él tiene que pasar por un proceso de santificación. Vamos por favor a Hebreos capítulo 10. Verso 28. Y aquí hay algo interesante, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. El plan del Señor es este, miren. Cuando eres recién convertido, muchas veces recién convertido, no cambiamos de la noche a la mañana, nos convertimos a Cristo y pasamos quizá días, semanas o meses, y hay quienes quizá algunos años pisoteando, ¿qué? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá qué? El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia.
Dios te aparta, te santifica y Él sabe en qué momento te va a poner para dedicarte en algún ministerio. Mientras tanto, tienes que ser santificado. De tal manera que hay veces que llegamos a la vida cristiana inmediatamente queremos servir en las cosas santas del Señor y no significa que los que sirvamos seamos completamente santos, no, pero hay un proceso en el cual Dios permite el ministerio en cada uno de sus hijos. Y dice aquí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿De qué manera pisoteamos al Hijo de Dios? Practicando, como lo mencionábamos, cosas de las cuales en su momento presentábamos nuestros miembros. Para la inmundicia, para la iniquidad, mientras Dios vea y observe que no te apartas, que no te alejas, que no desistes de las cosas de las cuales Dios ya te perdonó, mientras no suceda eso, pues va a ser muy difícil que Dios te comisione algo que le glorifique. Hay veces podemos llegar a no darle seriedad al sacrificio de nuestro Señor y pisotear a nuestro Señor y tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Así que, ¿qué es en sí la santificación? Significa santo, separado, y también significa dedicado. Eres separado y ahora dedicado, ¿para quién? Para Dios. Las etapas de la santificación son 3. La primera es la etapa inicial o judicial. Y esa es la obra de Dios, el Padre, de declarar posicionalmente al creyente santo y sin culpa. Y vamos a Hebreos, por favor, capítulo 10, verso 10. Cuando recibes a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal, en ese instante eres declarado posicionalmente santo y sin culpa. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados. ¿Mediante qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. La santificación inicial es cuando recibes a Cristo en tu corazón como Salvador personal. Si no hay un creer en Cristo como tu Salvador personal, no hay de otra manera de que Dios nos vea santos. La única manera es creyendo en Cristo. La palabra dice que mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo el ser humano es santificado. Puedes llegar a hacer muchas cosas buenas, vivir una vida moral, reflejar una vida santa, pero si no has creído en Cristo Jesús como tu Salvador personal, no puedes ser visto santo por Dios. Al contrario, te sigue viendo Dios como un vil pecador. Somos santos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. En ese instante, posicionalmente, eres declarado santo. Número 2, la santificación progresiva es la segunda etapa. ¿Cómo es la progresiva? Es la obra de Dios en la vida del creyente, santificándolo. Es una obra del Espíritu Santo obrando en la vida de todo cristiano, transformándolo a la imagen de Cristo. Vamos por favor a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Cuando recibes a Cristo en tu corazón, inmediatamente el Espíritu Santo entra en tu vida. Dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando recibes a Jesús, entra el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y ahora el Espíritu Santo en tu vida va a iniciar un proceso de santificación, es decir, que estará trabajando todos los días, a cada instante, para santificarte. Y esa es una obra del Espíritu Santo, para que tu mente vaya cambiando, regenerándose, siendo transformado, cambiado. Pero eso es únicamente por la obra del Espíritu Santo. ¿Ya tienes al Espíritu Santo? ¿Sabes quién es el que te redarguye? El que te dice cuando pecas, cuando haces algo, hey, hablaste mal, reaccionaste mal, pensaste mal. Es el Espíritu Santo. Y lo hace para santificarte. Te está redarguyendo, te está exhortando, te está corrigiendo, te está instruyendo. Y eso lo enseña la palabra. Más el Consolador, lo que vemos ahí en Juan, que vendría, ¿para qué? Para enseñarnos todas las cosas que Jesús les había enseñado. Vamos a Filipenses 1:6, por favor. ¿Cómo vamos con esta etapa? Pastor, ya todavía sigo hablando algo que a Dios no le agrada, ya dejé el vicio, ya dejé ciertas cosas que a Dios no le agradaban. Miren, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios te va a perfeccionar, te va a ir cambiando, te va a ir transformando. Pero ¿qué creen? Aquí hay algo interesante. ¿De qué manera te va a ir perfeccionando? ¿De qué forma? Por favor, vamos a Juan 17:17. Miren, me encanta esto. ¿De qué manera el Señor te va a santificar? Te va a ir apartando y te va a ir dedicando a sus cosas espirituales. Dice la palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La ausencia de la palabra va a reflejar siempre en una persona su pecado, es decir, a la manera que tú te deleites en la palabra, busques la palabra, practiques la palabra, vivas la palabra, vas a reflejar que estás siendo santificado. De tal manera que la palabra es la herramienta que Dios usa y la obra del Espíritu Santo, usando su palabra para ir cambiando tu mentalidad, tu carácter, tu forma de ser, con el propósito de llevarte a conformar la imagen de Cristo. Por eso tan valioso estar estudiando, leyendo, meditando, reflexionando en la palabra. ¿Por qué? Porque es por medio de la Escritura y la obra del Espíritu la que te va a enseñar, redarguir, corregir, instruir, con el propósito de que tu vida vaya reflejando día con día más el carácter del Señor. ¿Cómo estamos en esa área? Hay quienes ya nos hemos estancado. Ya no hay un progreso. ¿En qué sentido? En un interés en las cosas de Dios. Pero déjame decirte, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué pasa, Señor, si yo dejo la palabra? ¿Voy a santificarme? ¿Qué creen? No. Vamos nuevamente a Filipenses 1:6. Debes de estar persuadido en esto, que si la palabra no te está santificando, 1:6. Estando persuadido de esto, mi hermano, que Dios que comenzó en nosotros una buena obra, la va a perfeccionar. Y si no leo la palabra, ¿me va a perfeccionar, Señor? ¿Qué crees? Te va a perfeccionar.
Porque cuando voluntariamente no buscas la palabra, cuando voluntariamente no buscas conocer su escritura, miren qué dice Hebreos. El plan de Dios es de santificarnos por medio de su palabra. Hebreos capítulo 12, verso 4. Ya no quiero leer, pastor, ya no quiero orar, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero las cosas, buscarlas de forma voluntaria, ok. Hebreos 12, verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado, ¿qué? La exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Los hebreos ya habían olvidado la exhortación, la enseñanza. ¿Y saben qué? Ya se estaban queriendo alejar de las cosas de Dios. Es a ellos a quienes se les dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Se estaban alejando porque no veían un testimonio veraz de un cristiano, se estaban alejando porque había pecado en ellos, se estaban alejando también porque estaban dejando cargas, estaban recibiendo cargas muy pesadas, de tal manera que les dice el escritor a los hebreos, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Hermanos, ¿cuándo es cuando viene disciplina? A ver, tú como papá, ¿qué haces con tus hijos? ¿Les hablas? ¿Les dices, les das indicaciones, los exhortas con la palabra? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando tu hijo, tu hija no entiende ya con la palabra? Hablándole. Pero miren qué hace el Señor. A ver, hijito, si no quieres obedecer con la palabra lo que te estoy diciendo, hay otra manera. Pero de que obedeces, miren de qué manera, hijo mío, no menospreciéis la que disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque, verso 6, todos, porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. De tal manera, hermanos, que dentro de la santificación progresiva, o progresas de forma voluntaria, anhelando que el Espíritu de Dios siga obrando en tu corazón por medio de la palabra, o dejas que Dios se encargue y te enseñe de otra manera, por medio de la disciplina. De tal manera, estando persuadido en esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará, la irá cambiando. Si no quieres dejar el pecado por medio de una enseñanza que te está confrontando, que te está redarguyendo y que está recibiendo, si no la quieres, si no lo quieres dejar, debes de tomar en cuenta esto, que también Dios usa la disciplina, pero de que te cambia y te irá perfeccionando, eso es una obra del Señor. ¿Y sabes por qué lo hace, hermano? Porque el Señor al que ama. Así que en esto debes estar consciente, pastor. ¿Cómo es que hay gente que vino a la iglesia y anda en pecado y no le pasa nada, no le sucede nada? Al contrario, le va bien, tiene esto, tiene aquello. Bueno, debes de tomar en cuenta algo. Que Dios disciplina a los que son de Él. Y no todos son del Señor, así que puede que aquella persona que no tenga una disciplina, que no sea de Dios. Enfoquémonos en nuestra vida espiritual, en nuestra santificación, que si mi hermano, mi hermana, mi padre, quien sea,
Oye, no cambia, no es transformado. Bueno, concentrémonos en nuestra santificación. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy tomando la palabra del Señor para santificarme? ¿O me estoy aprovechando de esa gracia y de esa misericordia de Dios para, no pasa nada? Bueno, hay algo interesante, verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual que todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermano, no, yo creo que todos estamos conscientes cuando a veces no estamos haciendo las cosas que a Dios le agradan, estamos actuando mal, andamos en pecado y nos ocurre algo, ya sabemos, haz esto viene de mi Dios. No sé si te ha pasado de que estás consciente que es parte de una disciplina, hay veces por los procesos que pasan. Tan es así que dice la palabra que todos hemos participado de ella, de la disciplina. No somos tan obedientes. No. Y Dios en su disciplina trabaja y obra de muchas maneras. Y generalmente cuando Dios nos disciplina, sucede que es por donde más nos duele. ¿Qué es lo que más amas, hermano? Yo ya identifiqué por dónde Dios me disciplina. Ya identificaste qué es lo que más amas, que cuando no andas haciendo las cosas bien, y toca a Dios tantito. Algunos es el trabajo, otros es los hijos, otros son los padres, otros son algún hermano, algo. ¿Qué es aquello? Ya lo identificaste y es bueno que lo identifiques. ¿Por dónde Dios empieza a disciplinarte? Un poquito Dios detecta, ven aquí, los hijos para estos hermanos son lo todo, ok. Los padres, el trabajo, la salud, un poquito nada más. Y basta. No queremos mucho. De verdad que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios es misericordioso. Y nada más basta que nos toque un poquito para, ahí venimos. ¿No te ha pasado que hay veces surgen cosas en la vida, en nuestra vida, y a veces nos hemos alejado, nos estamos enfriando y nomás de repente, nuevamente estamos aquí? Porque Dios así es. Dios nos irá que perfeccionando. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Miren, hermano. Pero para lo que nos es, ¿qué? Provechoso. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, por muy pequeño o grande que sea, es para nuestro provecho. Hay veces no entendemos las cosas, ¿por qué pasan? ¿Por qué suceden? ¿Por qué yo? ¿Por qué eres tan duro, Señor? Bueno, es que es precisamente porque la disciplina del Señor es justamente lo que necesitamos. Ni da de más, ni da de menos. De tal manera que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero nuestro Dios, para lo que nos es provechoso. En algún momento, Señor,
Si me tienes, no sé si te ha pasado, pero si me tienes que quebrar más, con fin de que me haga provecho en mi vida espiritual. Y a veces Dios contesta ahí, Señor, cámbiame, transfórmame. Y les digo, Dios no nos da una disciplina, no, hombre. Imagínense si toda la ira de Dios, no, es nada más donde Él sabe y considera que nos va a llevar a sus pies. Pero para lo que nos es provechoso. La disciplina del Señor es provechosa. La palabra del Señor es demasiado provechosa para que participemos de su ¿qué? Santidad. ¿Qué dijimos que significa santidad? Separados y dedicados. Así que la disciplina es de provecho. ¿Por qué? Porque nos separa. Ya nos separa. Ahora a la manera del Señor. ¿Sabes qué? Te voy a separar. Te voy a alejar. ¿De qué manera? A mi manera. Te voy a separar, ¿para qué? Y te voy a enfocar para que te dediques, para que te enfoques en lo espiritual, para que participemos de su santidad. ¿Es malo el Señor cuando permite disciplina? No. Él al que ama, disciplina. Y si nos disciplina es para nuestro provecho. Amén, porque seremos perfeccionados y cambiados. Les mencionaba, a veces no entendemos por qué, Señor, por qué pasan las cosas, pero son las cosas que Dios permite en nuestra vida, que son las que nos van a llevar a estarle adorando, a estarle sirviendo, a estarlo honrando, a estarlo glorificando. Y si eso, alguien dijo esta frase: si vas a permitir dolor en mi vida para acercarme a ti, es bienvenido. Y no es cualquier cosa decir esto. A veces somos un poco necios. No queremos, ya escuchamos una enseñanza, ya escuchamos otra y ahí estamos de necios. Lo cierto es que Dios nos irá perfeccionando. Número 3, dentro de la tercera etapa de la santificación, se llama santificación final o completa. Vamos a los Tesalonicenses. La obra del Hijo de Dios es la de transformar perfectamente al creyente a su imagen, de tal manera que un día seremos completamente santos. Santos, es decir, ¿cuándo? Primero los Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz, ¿qué es lo que va a hacer, hermanos? Os santifique por completo. ¿Cuándo llegaremos a ser completamente santos? Cuando estemos en el cielo, hermanos. Amén. Vamos a ser completamente santos. No habrá pecado en nosotros. No habrá pecado. Así que, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, hermanos, el Señor seguirá santificándonos, cambiándonos, purificándonos, alejándonos de aquello que nos contamina, con el propósito de enfocarnos para servir para su gloria. Así que es interesante este punto de la santificación. Por favor, vamos a 1 Corintios, capítulo 1, verso 31. ¿Cómo podré ser santificado? Aquí hay algunos puntos todavía. 1 Corintios 1, 31. Tener fe en la obra redentora. Verso 30, por favor. 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué más? Justificación, santificación y redención. Verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en él,
Señor, la fe en la obra redentora, hermanos. Yo no sé si te ha pasado que pones en tu mente lo que padeció tu Señor Jesucristo y dices, ¿por qué volver a lo mismo? Todo lo que sufrió, todo lo que padeció, todo lo que vivió, toda su sangre derramada para yo continuar en el pecado. La fe en la obra redentora te va a fortalecer para ir cambiando. Cada vez que se presenta el pecado, recuerda lo que padeció tu Cristo, lo que sufrió tu Cristo, cómo fue tratado, cómo fue golpeado, y eso te fortalece y te inyecta el Señor la fortaleza para decir, no, basta, te alejas. Y es la fe en la obra redentora. Recuerda eso. Valdrá la pena que vuelva a seguir en lo mismo. Cuando lees los evangelios, a veces terminas llorando y cuando se te presenta que Satanás te está tentando, no. Recuerdas al Señor, recuerdas a Pedro, las veces que lo negó, cómo lloró amargamente. No voy a negar a mi Señor. Y empieza, la fe en la obra redentora te fortalece. La fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario te fortalece. No voy a pisotear a mi Señor. No lo voy a hacer. Así que recuerda a Cristo cada vez que el enemigo quiera tentarte, quiera que continúes presentando tus miembros en la inmundicia. Recuerda que hay alguien que pagó por ti por medio de un sacrificio. Y eso te fortalece. Número 2 también, otro medio de santificación es por medio de la ayuda de nuestro Dios. Vamos por favor a primera a los Tesalonicenses 5:23. Es un pasaje que ya leímos, pero vamos a analizar otras cosas. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Tengo que guardar mi cuerpo, tengo que evitar el pecado, tengo que alejarme del pecado, tengo que distanciarme del pecado, tengo que huir del pecado. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo quieres que el Señor, cuando venga, cómo quiere que te encuentre? Cuando recuerdas esto, ¿cómo quieres que el Señor te encuentre? También te lleva a fortalecer. Yo quiero que me encuentre sirviendo, quiero que me encuentre purificado, quiero que me encuentre santo, sin mancha. ¿En qué sentido? A cuentas con Dios. Te estás guardando, hermano. Te estás procurando guardarte para Cristo, para su venida. Verso que sigue. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cómo quieres que te encuentre el Señor? Algunos, hermanos, y lo dice la palabra, algunos van a regresar a la vida de antes. Ah, mi Señor tarda en venir. ¿Se han escuchado ese pasaje? Tarda en venir. Y van a querer regresar a la vida de antes. Recuerda, Dios quiere que estés resguardado, purificado, a cuentas con Él. No te quiere encontrar en pecado. Recuerda que Cristo viene y quiere encontrarte haciendo lo que Él le agrada, apartado y dedicado, no nuevamente presentándote a la inmundicia. Así que dentro de la doctrina de la santificación, es apartarse y dedicarse a Dios. El proceso es santificación inicial, progresiva y total. Y la manera de ser santificados es por medio de la palabra o por medio de la disciplina. Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por el tiempo que nos das. Bendícenos, Señor. Ciertamente, Padre, somos barro en tus manos.
Síguenos moldeando, Señor, sigue purificando nuestros corazones, renovando nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos a que constantemente busquemos principalmente apartarnos del pecado, viniendo a tu palabra, Señor, para ser santificados, para ser purificados por medio de ella, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en nuestros corazones, redarguye nuestros corazones, redarguye nuestras vidas cada vez que estemos practicando el pecado, y que consideremos, Señor, que eres un Dios que lo que inicia lo termina. Estando persuadido de esto, dice tu palabra, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Ayúdanos, Señor, a considerar siempre tu palabra. Y aunque hemos sido participantes de tu disciplina, Señor, también sabemos que es para nuestro provecho y es porque nos amas. Bendícenos a todos y ayúdanos a que voluntariamente busquemos tu rostro, busquemos de tu presencia, busquemos de tu gracia, busquemos ser transformados, cambiados, Señor. Ayúdanos a salir de eso muchas veces donde estamos atascados, del conformismo, del área de confort, creyendo que hasta ahí llegaste, Señor. Ayúdanos, cámbianos, cambia nuestra mentalidad para que voluntariamente busquemos ser santificados. Bendice a tu iglesia, fortalécela, guárdala, cuídala, Señor, y ayúdanos a seguir siendo transformados en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos siga bendiciendo.